Que pasen al frente, por favor. Vamos a orar por los niños. Sí, hoy van a estar súper felices porque hoy van a estar al full campo. Todos los chiquitos también, vengan amigos. Y los niños andan tan felices que ni siquiera se quieren venir para acá. Hermano Jair, ¿podría apagarme el piano y la consola de la guitarra, por favor? Gracias. Iglesia, vamos a esperar que los últimos niños pasen al frente. Vente, Emi. Iglesia, extiende tus manos hacia el frente, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por estos niños hermosos que has traído a este lugar, Señor. Señor, tú tienes un propósito sobrenatural sobre ellos, Señor. Sé que tienes un plan, Señor, que tú has diseñado a su corta edad, Señor. Y quiero pedirte, Padre, que ensanche, Señor, esa visión que tienes sobre ellos, Señor. Señor, que todo lo que aprendan, Señor, acá en tu casa, Señor, sea para edificación en sus vidas, Señor. Que ellos sean ese agente de cambio, Señor. Generación de cambio a través de ellos, Señor. Que el mundo entero pueda verte a ti, oh Jesús, a través de la vida de cada uno de estos pequeños. Señor, bendice sus padres, sus hogares, y bendice a aquellos, Señor, que los instruyen acá en la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No, y esos van felices. Where we go? Yo también me quiero ir con ellos. ¿Quién predica por mí? Yo voy con ellos. Iglesia, el Espíritu Santo tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero decirte algo precioso. Mientras yo estaba estudiando la palabra de Dios, Dios me llevó a ciertos pasajes bíblicos. Porque Dios me dio una frase. Así es como Dios trabaja conmigo. Dios me regaló una frase y yo la agarré y me la puse en mi corazón y dije: Señor, ¿qué quieres de mí conforme a esto? Y la frase que Dios me regaló fue: mi lucha es mi corona. Y la palabra de Dios habla mucho respecto a las luchas, pero no son luchas malas, sino son luchas buenas. Esas luchas que peleamos esa batalla porque sabemos que vamos a salir victoriosos. Pero detrás de todo eso, aquel que está luchando y que sabe quién está con él, sabe que nada lo va a detener, es imparable. Pero la lucha es inevitable. Una victoria y una conquista no viene así de fácil. No viene así de fácil. Y mucho menos el recibir una corona, el para ser coronado en algún proceso, no es que te quedes sentando esperando que alguien te regale esa corona, sino que hay un legado, hay un trabajo que hacer. Y te voy a ir llevando a través de la escritura respecto a lo que la palabra de Dios nos habla sobre las coronas y el esfuerzo que cada una de ellas conlleva. Amén. Así que dile al que está a la par tuya: hoy recibimos corona, pero tienes que luchar. Dile: pero tienes que luchar, porque no es gratis, tienes que luchar. Amén. Entonces, ¿cuáles son las coronas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender? Y la palabra de Dios es súper intencional. Y cuando nosotros indagamos y profundizamos en ella, entendemos. No podemos pasar la palabra de Dios por alto. Pasamos un pasaje bíblico, lo que dice en Apocalipsis 2:8, dice: y escribe el ángel de la iglesia. Pero el ángel de la iglesia, ¿será que en aquel tiempo había un ángel espiritual dentro de la iglesia? ¿Verdad que no? Se está refiriendo a aquel que está llevando un liderazgo que viene de parte de Dios. A él se refiere como ángel de la iglesia. Entonces no podemos leer la palabra de Dios de manera literal en todo tiempo, sino que tenemos que profundizar, porque a nivel espiritual hay una enseñanza que Dios nos quiere dar. Entonces lo mismo sucede a través de las coronas. Y la palabra de Dios habla de esto en todo momento. Y hoy te traigo a ti 5 coronas indispensables que nosotros como cristianos necesitamos entender y saber que existen, porque hay más de 5. Por cierto, cuando hablamos de corona en la palabra de Dios, hay aproximadamente entre 10 y 13 coronas que describe la palabra de Dios, pero 5 de ellas son las más importantes. Amén. Y por eso te traigo a ti 5 de las 13 coronas que toda la palabra de Dios nos habla. Entonces, pero cuando hablamos de coronas, tenemos que entender que todo esto se refiere a un trasfondo. Y encontramos en la palabra de Dios que el sentido y el significado de la corona estaba basada en aquel tiempo
cuando Jesús y sus discípulos andaban enseñando. No sé si hemos escuchado que los Juegos Olímpicos son muy famosos a nivel mundial hasta la fecha. Pero ¿en dónde iniciaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Los griegos eran competitivos. Y vemos esas esculturas de aquellas estatuas de aquellos hombres así, pero súper fornidos. Porque para ellos el físico-culturismo, el verse bien potente, vigorosos, representaba que ellos estaban bien fornidos culturalmente, físicamente, mentalmente. Ellos se preparaban. La cultura griega se preparaba mucho. Pasaban horas preparándose físicamente y mentalmente, porque eran muy competitivos, tanto en la guerra, en la batalla, como físicamente hablando y atléticamente hablando. Entonces, cuando en la palabra de Dios se refiere a ciertos aspectos, a mí me encanta irme a la historia y a la cultura. ¿Por qué está hablando esto? Amén. Porque recordemos que Jesús tenía muchas maneras de enseñar. Jesús hablaba a través de objetos, a base de preguntas y respuestas, a base de lo que él miraba en donde él estaba. Jesús utilizaba el lugar preciso para enseñar a las personas que pertenecían a ese lugar. Y por eso tenemos que entender que en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos que probablemente no tienen sentido, pero si nos vamos a la historia, tiene mucho sentido. Amén. Entonces, la corona significaba un símbolo de realeza, pero al mismo tiempo un símbolo de honor. Entonces aquellos hombres y aquellas mujeres que competían atléticamente en aquel tiempo eran coronados cuando ellos ganaban, ¿sí? Y hasta la fecha todavía, hoy no existen coronas, pero existen las medallas. Pero en aquel tiempo, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, los Juegos griegos, que competían mucho de manera atlética, cuando ganaban recibían corona. Y habían rangos de corona. El que había llegado en primer lugar recibía su corona con esmeraldas y hasta tenía diamantes, pero llevaban hojas. Y por eso es que vemos incluso en las caricaturas de los niños, algunos griegos vestidos de blanco, todos fornidos, y una su diademita, ¿verdad? Una como coronita con hojitas verdes. ¿La hemos visto, sí o no? Todos hemos pasado en esa niñez donde vemos caricaturas. Si no viste caricaturas, pobrecito, tengo que orar por ti. Pero los que hemos visto las caricaturas ilustrativas de los antiguos griegos, ¿verdad? Incluso los romanos, ellos vestidos de blanco, súper fornidos, y su diademita color verde. Eso representaba el atletismo, el competitivismo, que ellos tenían, gran competitivos. Entonces esa diadema verde era la de bajo rango, que era simplemente de hojitas. Pero habían unas que llevaban un trenzado de ciertos metales, y eso es que reflejaba el rango. Entonces, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque quiero llevarte a través de la escritura. Primero de Corintios 9, del 24 al 25. Y ahora van a entender por qué les estoy hablando de esto. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Y empieza en modo pregunta. ¿No sabéis que las coronas en el estadio, todas a la verdad corren? Escuchen, todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hay en un estadio que hay premios, y está describiendo en 1 Corintios 9 del 24 al 25 que hay un estadio y muchos corren. Está describiendo, ¿sí? Pero solo uno se lleva ese premio. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 del 24 al 25: corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciéndoles: hey, a la verdad ustedes no miran ese montón que están corriendo en el estadio? ¿Los están viendo? El apóstol Pablo les está describiendo: date cuenta de esto. Está hablando en el momento, en el lugar, cuando el apóstol Pablo les está describiendo esta enseñanza, y les está diciendo: date cuenta cómo aquellos están corriendo y se abstienen de muchas cosas. De muchas cosas. Y dentro de las mismas, hoy en día, cuando hay Juegos Olímpicos o hay incluso campeonatos mundiales como el de soccer, los jugadores no pueden estar con sus esposas por 2 o 3 meses antes. No pueden tener relaciones entre ellos.
porque esto desgasta el físico de aquellos que van a competir. Entonces se abstienen. Cuando habla el apóstol Pablo, incluso ellos se abstienen de alimentos, de algo físico que les altere. ¿Para qué? Para poder competir, para poder ganar. Y les dice el apóstol Pablo, pero date cuenta, solo uno se lleva esa corona. Aquel que corre y lucha para llevarse esa corona, pero es una corona corruptible. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de una corona que se corrompe, el apóstol Pablo está hablando de manera literal. Está diciéndoles, date cuenta, esa corona que ellos compiten y ganan es una corona que con el tiempo se va a podrir, porque no es real, no es permanente. Y la corona que nosotros recibimos es una corona que jamás se va a dañar. El apóstol Pablo le dice, mirad, aquellos que se coronan con aquellas hojitas verdes, eventualmente las hojitas se les van a caer y se va a ver fea esa corona, porque es temporal, en su momento únicamente. Pero aquellos, nosotros se refiere, son aquellos que recibimos una corona incorruptible, una corona que no se dañará. Amén. Entonces, ¿cuál es la primer corona que nosotros tenemos que entender que recibimos de parte de Dios? La corona incorruptible. Entonces, cuando el apóstol Pablo se está describiendo a una corona incorruptible, está diciéndonos a nosotros, oiga, usted que está luchando, usted que está peleando esa batalla, usted que si el apóstol Pablo está diciendo, pone atención a aquellos atletas, todo lo que hacen para poder llevarse esa única corona. Luchan, se esfuerzan, se abstienen de tantas cosas. ¿Acaso no miras el esfuerzo que están haciendo? Hace lo mismo tú a nivel espiritual. Aquellos que se veían todos fornidos así, gigantes como el tamaño del esposo de Ámbar, si aquellos que no lo conocen, yo le llego al hombro. Señor, así grandote. Alejandro me levanta con un brazo así. El brazo de Alejandro es una pierna mía, así de grande. Yo lo veo como un Goliat, así grandote. Pero entonces, si el apóstol Pablo está describiendo, date cuenta cómo son aquellos, de la misma manera sé tú, está hablando a nivel espiritual. Si estos que competían en aquel tiempo de manera atlética se preparaban tanto en alimento, ¿cuál es el alimento de nosotros los cristianos? La palabra de Dios. ¿Qué estás comiendo tú a diario? ¿O acaso te esperas? ¿Será que ustedes son de aquellos que no comen durante la semana y únicamente vienen a comer el domingo a las 10, 11 de la mañana? ¿Quién aguanta toda una semana sin comer y esperar hasta el domingo para ver qué trae el pastor de comer? ¿Verdad que no? Albert, vos te morís. O sea, ¿quién físicamente hablando? A las 9 de la mañana yo me estoy muriendo de hambre, porque yo como tarde por las mañanas. Pero a Juan ni le pregunto, porque Juan a las 4 lo levanta la lombriz del hambre. ¿Sí? ¿Verdad que sí, Juanito? Entonces, si nosotros humanamente, el hermano Israel me tiene pero bien emproblemado a mí. Me trajo un montón de panes dulces y eso es para mí una tentación. Aquellos que conocen el corazón del pastor saben que yo no puedo tener un pan dulce delante de mí porque me lo voy a acabar. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Si nosotros humanamente nos da hambre 3 hasta 6 veces al día, yo no sé cuántas ustedes, porque se miran todas fitness ahí, pero yo como muchas veces. No sé cuántas comes, ¿verdad? Pero yo como más de 3. Yo paso, como dicen los colombianos, mecateando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros durante el día nos da antojo, ¿por qué físicamente a mí se me antoja un pan dulce? ¿Por qué al hermano por la noche se le antoja un cafecito con leche y una quesadilla? ¿Verdad? Y así hasta me dio hambre, ya que me va dando hambre. Se nos antojan cosas durante el día, pero ¿por qué no podemos ser así a nivel espiritual? ¿Por qué no se me antoja un devocional? ¿Por qué no se me antoja un pasaje bíblico en Proverbios? Déjame, yo voy a ir a investigar a ver qué me dice la palabra de Dios. Wow. O sea, alimentarnos por la mañana, un desayuno bueno, nutritivo, balanceado, un gallo pinto de aquellos preciosos, bien hechos, ¿verdad? Ricos. Y al mismo tiempo un devocional así de bueno. Al mediodía,
un buen almuerzo y un tiempo de oración hablando con el Señor. A la cena, algo saludable porque quiero mantener la línea, ¿sí? Aquellos que nos cuidamos. Entonces, y después de esa buena y saludable cena, un tiempo en devocional nuevamente. Se me antoja un chocolate, que se te antoje. Y quiero que hoy salgas de este lugar con esa corona sobre ti. Quiero que este día no lo olvides nunca. Cada vez que te dé un antojo, acuérdate lo que aquel pastor loco te dijo un día. Que te dijo: cada vez que te dé un antojo, que se te antoje también la palabra de Dios. Cada vez que tengas hambre, que también tengas hambre espiritual. Cada vez que quieras saborearte algo dulce, también saborea algo exquisito de parte del cielo. No esperes el domingo para ver qué hay de comer, porque probablemente lo que traigo puede ser no del sabor que tú esperas, porque van a haber palabras que confrontarán a nivel espiritual tu vida, y vendrá a ser un plato fuerte que provocará indigestión espiritual, que sacará muchas cosas adentro de ti que te tenían estancado, atrofiado en muchas áreas. Pero hoy quiero que recuerdes que hay una corona incorruptible. Aquellos que se esfuerzan. El apóstol Pablo describe: mira, aquellos que compiten por el amor a Jesús. Chequealos, mira esas piernas tan veloces que son. No te le pongas enfrente, porque mira esas máquinas físicas como se miran, aquella espalda así como que son motores V8. ¿Y por qué no podemos ser así a nivel espiritual? ¿Por qué tenemos que ser todos debiluchos espiritualmente, pero por fuera todos fornidos? De nada sirve. El apóstol Pablo está describiendo que tu corona, aquellos que se esfuerzan a nivel espiritual, aquellos que se abstienen de muchas cosas, el abstenernos implica: si yo tengo tentación en algo, eso es abstenerte. No lo toques, no lo mires. Y yo tengo que decirte que a mí me absorbe muchísimo tiempo las redes sociales. Pero ¿cuál es la razón? Porque yo estoy tratando de inyectar el ministerio cada vez más, pero me absorbe. Y estoy pidiéndole a Dios que a la nueva casa que vayamos, al primer equipo que yo voy a entrenar a nivel tecnológico va a ser el equipo de plataformas sociales, porque necesito quitarme de encima. Y no para ponerles un problema a ellos, sino que va a ser una manera muy dinámica y profesional de trabajar. Porque detrás de esas redes sociales solo hay uno por el momento, ¿sí? Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque sé que hay muchas áreas en tu vida que te quitan y te toman mucho tiempo. Y todo eso que te roba tiempo, tienes que empezar a administrarlo y saber abstenerte de ciertas cosas que te obstruyen el alimentarte bien. Que recibes una corona pobre, no incorruptible, sino que una corona, podemos describirla como mediocre. ¿Sí? A todo aquel que compite les gusta el quinto lugar, ¿verdad que sí? Aquel que compite le gusta el último lugar, ¿verdad que sí? Un día escuché a un entrenador de un high school y dije: lo apoyo. Te voy a decir qué fue lo que dijo. Si tu papá te dice a ti que únicamente vengas a disfrutar y a tener un fun time, tu papá no te está enseñando en realidad que en un futuro tendrás que competir en una vida real. En la vida real donde nosotros vivimos hoy en día, competimos en todo momento. En nuestro trabajo, en las empresas, competimos en todo. Hasta en aquellas subastas, ¿quién gana? El que mejor postor. ¿Sí? El que compite, el que va adelante, el que se preparó, el que tiene la mejor estrategia, el que tiene el mejor conocimiento, el que por adelantado sabe que este negocio va a estar bueno, pero callado empieza a meterse y se metió y le fue súper bien. La preparación. ¿Quién quiere ser el último en llegar? Ninguno. Todos queremos ser los primeros. Humanamente somos competitivos. ¿Y por qué espiritualmente no podemos aplicarlo también? Hoy el Espíritu Santo te dice a ti: cada vez que tengas hambre, tenga hambre de la palabra de Dios. Cada vez que tengas sed, que tengas sed de la presencia del Señor. Cada vez que tengas un antojo, que se te antoje cerrar los ojos y hablar con Dios. Hoy
La primer corona que te quiero regalar es esa corona incorruptible. Que no olvides este día que debes luchar para mantener esa corona. Amén. Mateo 6:19 dice que tenemos que acumular tesoros donde la polilla, el orín no corrompen. Porque hay lugares donde hay polilla y hay orín, donde ladrones minan y hurtan. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Tratamos de acumular tantas cosas a nivel físico, a nivel financiero, pero sonará una trompeta. ¿Y dónde se quedará todo eso que acumulaste? Hoy la misma corona de antojo espiritual te quiero regalar también de manera acumulativa. Que si tú tienes el anhelo de acumular 8 casas aquí en el estado de Georgia, acumula 8 casas en el cielo también. Si tú quieres llegar, como dicen los influencers, to 8 figures, ¿verdad? Financieramente, llegar al $1,000,000, también llega al 1,000,000 de oraciones en el cielo. Que cada dólar que tengas guardado en la cuenta bancaria sea también un testimonio en el cielo, no una oración. Que todo lo que tú estés acumulando acá en la tierra también lo acumules en el cielo. Porque allá no hay polilla que venga a podrir lo que estás acumulando. Allá no hay un ladrón que se robe lo que tú estás acumulando en el cielo. Aquí hasta los bancos nos roban. Los que deberían de cuidarnos son los que más nos roban. ¿Sí? No quiero hablar de eso porque voy a llorar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera corona, una corona incorruptible. ¿Verdad que vas a luchar? ¿Verdad que vas a antojarte? ¿Verdad que vas a acumular en el cielo como lo que estás acumulando acá en la tierra? Muchos de nosotros queremos acumular cosas hermosas acá en la tierra y se nos olvida el cielo. ¿Y sabes cuándo te acuerdas del cielo? Cuando el ladrón te hurtó, cuando la polilla pudrió lo que acumulaste aquí en la tierra. Ahí, cuando topaste fondo y se rompió este negocio, se me cayó la bolsa, perdí el trabajo. Ahí yo empiezo, Señor, a acumular oraciones en el cielo. ¿Por qué? Empecemos a acumular al mismo nivel. Hoy yo sé que muchos tenemos un desbalance, tenemos un déficit en el cielo, ¿sí o no? No vamos a levantar la mano. Ya Ámbar iba a medio camino así, le dije, no va a levantar la mano. Se detuvo y se quedó aquí. Hay un déficit en el cielo y todos tenemos que ser, aquí nadie levanta la mano porque todos la vamos a levantar. Todos tenemos un déficit en el cielo. Y hoy como tarea necesitas empezar a acumular más en el cielo. Acumular, 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 acumular. ¿Por qué? Porque eso que estás acumulando en el cielo nadie te lo va a robar, nadie te lo va a quitar. Es más, es eterno. Amén, amén. Ok, vamos a ir a la segunda corona. Hoy estoy feliz porque no tengo tiempo. No, yo sé que sí tengo tiempo, ya nos vamos a ir. No, como no tengo la pantalla atrás que me dice el tiempo, por eso le estoy diciendo. La siguiente corona que les quiero regalar es la corona de regocijo. Y creo que hemos estado hablando durante las noches de oración respecto a esto. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No los sois vosotros delante de nuestro Jesucristo en su venida? El apóstol Pablo nos está diciendo que el regocijo nuestro tiene que ser Jesús. Y si nosotros comprendemos eso, Filipenses 4:4 nos enseña: regocijaos en el Señor siempre. Y aquellos que pasamos en el tiempo de oración, si se recuerdan lo que estuvimos hablando, el regocijarnos, alegrarnos en todo momento. Cuando aquella puerta ¡blan! Se cerró en tus narices, gracias Señor. ¿Quién da gracias cuando perdió las cosas? El único que yo tengo como ejemplo, aparte de Jesús en la Biblia, que dio gracias en medio de tremenda prueba, fue Job. Job dio gracias cuando se murieron sus hijos.
Job dio gracias cuando se enfermó, y una enfermedad que la gente lo veía de lejos y decía: uy, yo no me acerco a él. Job dio gracias cuando perdió todo, y era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones y perdió todo. Sus hijos se murieron de un solo ¡blan! La esposa le gritaba, me imagino aquella esposa tipo Karen, como dicen los americanos, gritándole, ¿verdad? Maldice a ese Dios, mira cómo te tiene enfermo, te tiene pobre, roto, perdiste a los hijos, mírate tu salud. Y así seguís adorando a ese Dios. Y Job seguía dando gracias a Dios. ¿Quién como Job? Está escrito en la Biblia, no habrá. ¿Qué es lo que sucede, iglesia? Nosotros no podemos pasar por alto el dar gracias a Dios aún en medio de la prueba. La corona de regocijo implica que tienes que regocijarte en todo momento delante de Dios, aún en los momentos que no te agrada. Porque ¿será que para Dios existe una mala respuesta? ¿Verdad que no? Para Dios no existe una mala respuesta hacia ti como hijo. Yo he dado este ejemplo y lo sigo manteniendo. ¿Será que sería yo un mal padre si en este momento yo le doy las llaves de mi vehículo a mi hijo Emanuel de 6 años? Hijo, mi hijo viene, entra por la puerta: papi, dame las llaves del carro. Sí, hijo, claro, tenga, hágale. Y de paso ponga combustible si es que llega. Por si llega, le pone combustible. Sería un padre totalmente irresponsable decirle no a mi hijo a la edad de 6 años, 7 años: no te puedo dar el carro. ¿Me hace a mí un mal padre? Entonces, ¿por qué tú, cuando Dios te dice no, te pones a llorar y te alejas de Él? ¿Por qué tú, cuando tú le pides algo a Dios y Dios te dice no en ese momento, tú dices: ¿para qué ser cristiano? ¿Sí? Corona de regocijo, darle gracias a Dios aún en los nos, aún cuando la puerta se cierre, porque Dios te está cuidando. Porque Dios, así como yo cuido a mi hijo Emanuel, que venga y me pida las llaves del vehículo y se los dé, ¿a dónde lo estoy enviando? A la muerte. Voy a perderlo, no voy a verlo más, se me va a morir, se va a matar. Y a saber a cuántos más se va a llevar en ese accidente por la negligencia mía como padre. Porque él no está listo, no tiene fuerzas, madurez, no comprende lo que hace, y mucho menos no le he enseñado. Como padre necesito instruirlo. ¿Y qué es lo que hace Dios contigo? Te dice no y te enojas con Dios. Y te digo, a mí me ha pasado, yo me he peleado con Dios muchas veces cuando me dice no. Y tengo mucho que contarte. Pero ¿qué he entendido yo en este tiempo? Un día yo, llorando delante de Dios, le dije: ¿por qué me dices no? Tú sabes que yo anhelo esto, es mi sueño. Y Dios me trajo a mi memoria lo que te acabo de entregar a ti. ¿Qué harías tú si tu hijo te pide el vehículo? ¿Se lo darías? Y le dije: no, ahí está tu respuesta. Te estoy cuidando. Me hace falta tanto que enseñarte. Tienes mucho que crecer. Y no sería buen padre si te digo sí. Entendí tanto en una sola oración que Dios me regaló. Iglesia, Dios te dice a ti: corona de regocijo, regocíjate en todo momento en Cristo Jesús. Aun cuando la puerta se cierre, cuando la puerta se abra, cuando Dios te diga no y cuando Dios te diga sí, cuando Dios quite, cuando Dios dé, cuando Dios calle, cuando Dios conteste. Mantengámonos siempre alegres en el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, iglesia. Hay una corona más que me quisiera pasar y saltar, y estoy dudando si la doy o la doy en la siguiente semana, porque quiero hacer un paréntesis dentro de las coronas. Dentro de las promesas
Dentro de las promesas encontramos pasajes claves sobre las coronas y sus promesas. Y en Apocalipsis 2, versículo 10, habla sobre una corona, y es la corona de la vida. Y con esta voy cerrando. La corona de la vida. Y dice Apocalipsis 2, verso 10: no temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo tengo que decirte a ti algo hermoso, iglesia. Muchas veces el enemigo te va a meter, la palabra de Dios describe cárcel, pero esa cárcel es una prisión espiritual. El apóstol Pablo nuevamente nos enseña, y en Apocalipsis encontramos al escritor, que es Juan, habla muchas cosas y conecta con otros pasajes bíblicos para hacer concordancia. Hay una corona de la vida que únicamente se gana a través de ¿qué? De la fidelidad. Cuando le somos fiel a Dios, encontramos esa corona. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender que la corona de la vida únicamente se gana cuando somos fieles. Y dice la escritura ahí mismo más adelante: el que tiene oído, el verso 10 en Apocalipsis 2, verso 10, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que no le está hablando a una sola persona, a las iglesias en general. Y les está diciendo: el enemigo te va a tratar de encarcelar en muchas circunstancias, en problemas, en pérdidas, en pruebas. El enemigo va a empezar a mandar tentaciones por aquí, por allá, a bombardearnos, a tratar de hacernos esclavos. Una cárcel, una prisión representa una esclavitud. Y la esclavitud a nivel espiritual es aquella que no te deja ser libre. Y el escritor de Apocalipsis 2 del 10 al 11 nos está hablando. La única clave en medio de esto es ser fiel a Dios. La corona de la vida tiene mucho que enseñarte, pero hoy te quiero dejar con esto el día de hoy. Cuando está hablando la palabra de Dios, que es un manjar el día de hoy, por cierto, nos está diciendo que el enemigo tratará de meternos a las prisiones, a las cárceles, a encadenarnos para ser probados, para pasar por tribulación. Pero dice la palabra de Dios algo clave, si somos intencionales: pero lo vas a padecer por 10 días únicamente. No dice por mucho tiempo, aunque 10 días parezcan eternos, ¿sí? Pero hay un tiempo específico donde el enemigo te estará golpeando y ya no podrá más. Esos 10 días a mí me enseñan que hay un tiempo donde el enemigo tiene que soltarte. Hay un tiempo donde el enemigo estará bombardeando pam, 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 por todos lados. Pero es un tiempo donde ya no podrá más y tendrá que soltar. Y dice la palabra de Dios: ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, iglesia. Y con esto voy cerrando. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién sabe? Y lo he enseñado, y si tú no lo sabes, lo voy a volver a repetir. ¿Quién sabe cuál es la primera muerte? ¿Cuál es nuestra primera muerte? La física. Este cuerpo, esto se va a quedar. Esto que está aquí es la primera muerte. Cuando esto se apague, es mi primera muerte.
Pero cuando esto se apague, ya no podrás acumular ni perdón, ni guardar tu salvación. El día de ayer, y con esto voy cerrando, el día de ayer me fui a cortar el pelo. Y en el barbero estaban los 10 barberos y todos estábamos sentados, cada quien con su barbero en su silla. Y uno de los barberos empezó a gritar: ¡ayuda! ¡Ayuda! Porque un muchacho que estaba sentado en la silla se desconectó del mundo y empezó a temblar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Entonces en ese momento, algunos de los que están ahí saben que yo soy pastor porque he orado por ellos ahí. Entonces en ese momento yo le dije a mi barbero: detente, necesito orar. Y empecé a orar ahí sentado. Señor, toma el control. Y gritaban: llamen a los bomberos, apúrense, apúrense, porque esto no es normal. Aparentemente había un muchacho ahí que era enfermero, creo yo, que estaba esperando que le cortaran el pelo, y dijo: él está teniendo un colapso de glucosa muy alto por la manera en que está roncando y convulsiona con ronquido. Eso es azúcar, dijo. Llamen a los bomberos de inmediato. Entonces yo empecé a orar desde mi silla. Y me dice uno de los barberos, se acerca a mí y me dice: pastor, levántate y ve e impone manos. Y en ese momento yo me levanté con autoridad y le puse mis manos sobre su corazón y empecé a orar por él. Empecé a orar: Señor, toma el control. ¿Y sabes qué es la reflexión que saqué de esta oportunidad que Dios me permitió orar por alguien? Que tú no sabes en el momento en que esto se puede apagar. Tú te puedes estar cortando el pelo. En resumido, este hombre ni siquiera con los bomberos se fue. No le encontraron presión alta, no le encontraron azúcar, no le encontraron ningún daño. Ahí mismo los bomberos, y lo dejaron caminar normal. Pero ¿a qué me voy con esto yo, iglesia? En ningún momento tú pases por alto de que tienes tiempo para arreglar tu vida. La corona de vida dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Ser fieles en todo momento. Y la palabra fidelidad habla de santidad, consagración, apartarme, tener una sola vida, una vida sin manchas, impecable, una vida sin arrugas, sin vestiduras rotas, tener una vida bien delante de Dios. En cualquier momento suena la trompeta o se apaga esto, cualquiera de las dos. Y dice que aquel que lleva una vida incorruptible, aquel que lucha hasta el final, aquel que guarda su santidad, recibirá esa corona de vida. Y cuando llegue ese momento y tú recibas esa corona de vida, no te lo dice el pastor, te lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, verso 11. No recibirás daño en la segunda muerte. ¿Sabes cuál es la segunda muerte? Cuando llegue el momento del trono blanco y ser juzgado. Estaremos delante del trono blanco. Los libros se abrirán. El primero es el del pasaporte. Aquí está Jainer Hernández. Perfecto, tienes pase, un paso adelante. Da un paso para adelante y dicen: ahora traerme los otros libros. Solo buenas obras tenés. Estoy preocupado, Jainito. ¿Qué es lo que pasa? El libro de la vida describirá lo que tú hiciste acá. Se te antojó leer la palabra de Dios, tuviste antojo, sed de la presencia de Dios, luchaste hasta el final, te mantuviste incorruptible, negaste tentaciones, cerraste puertas que podían corromper tu corazón, y adicional, fuiste fiel hasta la muerte. Ten la corona de vida y pasa al regocijo del Señor, donde no sufrirás un daño en la segunda muerte y tendrás vida eterna delante de tu Padre, y no tendrás condenación eterna, que ese es el daño que todos nosotros no queremos tener. El día que nosotros muramos tenemos que recibir esa corona de vida, iglesia.
Esa corona que Dios te diga cuando vengas. ¿Sabes qué es lo que yo anhelo, iglesia? Te lo digo de todo corazón. Y recíbelo. Y con esto en realidad hoy sí voy cerrando. Es que yo cierro muchas veces pues que la llave no entra. La llave no entra. Estoy tratando de ponerle llave pero no entra. ¿Qué es lo que pasa? Yo anhelo como pastor que cada día que uno de nosotros esté subiendo al cielo sea recibido. Vamos a aplaudir todos juntos. Vamos. ¡Aleluya! Así, dale más fuerte, así. Cuando estés entrando al cielo, que el cielo te aplauda así y que te diga: bienvenido, guerrero, bienvenido, peleaste una batalla, una corona de vida, y te estén aplaudiendo cuando estés entrando, porque el cielo te conoce a ti, porque el cielo sabe lo que has batallado, porque el cielo sabe tu nombre y sabe el esfuerzo tan grande. Probablemente en la tierra ni casa propia tenga, porque el banco todavía la tiene, pero en el cielo tengo mansión en el nombre de Jesús. Aquí hasta el pick-up me negaron en el banco pero en el cielo tengo un 8x8, no un 4x4. Iglesia, el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros el día de hoy y te está diciendo: te quiero recibir con aplausos en el cielo. Te quiero recibir con aplausos en el cielo. Necesito, iglesia, que recibas eso en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a cerrar en este momento. Y quiero que cerremos en adoración, en oración. Si Dios te ha hablado a ti en este día, no salgas de este lugar sin antes de arreglar esto delante de Dios. Hoy Dios nos ha hablado a muchos y faltan muchas coronas que hablarte, pero hoy necesitas, en el nombre poderoso de Jesús, salir de este lugar limpio, con un corazón agradecido, con esa corona incorruptible que nada te va a contaminar y que se te va a antojar cada vez que te dé hambre, que te dé hambre también de esto. Que cada vez que quieras un chocolate, que aquí también hay un chocolate muy bueno y este no hace daño. Si yo me como 2, 3, 4 tortas, yo sé que me va a hacer daño, pero aquí hay 4 o 5 tortas que no me van a hacer daño. Sí, me voy a poner hermoso. En cambio la torta me va a poner barrión. Sí, esta me va a poner bien fortachón a nivel espiritual. Amén. Así que, Pastora Nelly, vamos cerrando en este momento. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Quiero pedirle a Edson y al hermano Jair que pasen al frente también, por favor. Dios nos está hablando, iglesia, y Dios nos ha hablado en este día y nos ha dicho tantas cosas hermosas el día de hoy. Hoy Dios ha entregado 3 coronas sobre cada uno de nosotros, y la más importante, la corona de vida. No permitas que nada ni nadie te permita robar esa corona. No entregues esa corona por algo tan pasajero. Un simple pecado te destruye para una eternidad. Estaba escuchando la historia de unos navieros que se fueron a un submarino por mucho tiempo, pero encontraron adentro de los tanques de agua potable que eran para uso interno un liqueo mínimo de aceite. Se filtró un poquito de aceite del motor, un poquito, uno para cientos de galones de agua, un poquito, y esa agua se hizo imposible de tomar. Era dañina, podía generar colapsos, y tuvieron que volver y cancelar la misión. Si un poco contamina tanto, no permitas que un engaño contamine una eternidad. No permitas que una tentación ponga en juego
tu salvación. No permitas que una cadena que tú puedes soltar, iglesia, ¿sabes algo? Yo creo que esto es profético. Hay muchas cadenas que nosotros acarreamos, y hay cadenas que nos tienen esclavizados que no podemos quitarnos. Son cadenas que te tienen así. Esto es una cadena y te tiene atado a tus brazos, a tus pies. Y hay cadenas incluso en cuellos que te inmovilizan. Pero hay cadenas que tú tienes en tus manos y tú no las quieres soltar. Hay cadenas que Dios te dice: a ti te he dado la autoridad para soltar esas cadenas. Y hay muchos que tienen las cadenas agarradas y dicen: pastor, estoy encadenado. Pastor, estoy encadenado. No puedo salir de esto, pastor, ora por mí. Y Dios me muestra a aquellos agarrando sus cadenas fuerte y no quieren soltarlas. Hoy te dice a ti el Espíritu Santo: hay cadenas que solo tú puedes soltar. Y Dios te ha dado autoridad para soltar cadenas en este día. No permitas que una tentación, una mala decisión, un mal pensamiento venga a destruir tu salvación. Iglesia, hoy te dice a ti el Señor: te estoy entregando coronas incorruptibles, te estoy entregando coronas de conquista, te estoy entregando coronas importantísimas para tu vida, te estoy entregando coronas de regocijo, te estoy entregando coronas de salvación, te estoy entregando coronas para que tengas libertad en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, vamos a adorar. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia. Y quiero que te conectes en este tiempo a lo que Dios quiere hacer. Conéctate. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dile gracias, Señor, por tu palabra en este lugar. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz en mi vida. Señor, gracias por esta hermosa palabra que tú has traído a nuestra vida, a nuestro espíritu el día de hoy. Aleluya. El altar está abierto, iglesia, para todas aquellas personas que quieran pasar, que quieran orar acá junto a nosotros, que necesiten oración en este día. Está abierto el altar, puedes pasar. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Aleluya. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto. Adora, iglesia, adora. Más grande